A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al jueves 15 de junio, en sustitución de la del viernes 16 de junio del año 2023. El título es el siguiente: ¿Tanta ignorancia es real? Iba a poner tanta ignorancia de el bulto es real, pero creo que es innecesario. Por eso se llama Tanta ignorancia es real. Me explico, pues. El presidente de la República, a raíz de esta situación que se ha generado en Sinaloa, Sonora y Baja California, y una parte en Tamaulipas con el cultivo, el sorgo. Acá en la parte de Sinaloa, Sonora y Baja California estamos hablando de maíz en Sinaloa y un poco de trigo, y en Sonora y en Baja California trigo. Estamos hablando, todo este grano, estamos hablando de varios millones de toneladas. Producto de la situación de los mercados, como consecuencia de algunos cambios que se dieron en los bloqueos totales que hubo para sacar el trigo de Bielorrusia, de Ucrania y de Rusia a los mercados internacionales, los precios empezaron a regresar a sus niveles históricos. Muy bien. ¿Qué sucedió en México con buena parte de nuestros agricultores? Si bien producen mucho por hectárea, pero no siempre a costos unitarios competitivos. El kit de la cuestión en la agricultura y prácticamente en todas las actividades productivas no es producir mucho, sino producir con el costo unitario más bajo y la calidad, por supuesto, aceptable, para poder competir exitosamente en los mercados y poder colocar su producción. México, en la parte agrícola, especialmente en granos, sean cereales u oleaginosas, si bien producimos mucho por hectárea, pero no somos competitivos por los costos tan altos que tenemos. Asimismo, México es quizá hoy uno de los pocos, si no el único país que produce granos con agua rodada, con agua de riego, sea de subsuelo, por pozos, casi muy poco, pero con agua que se almacena en las presas. Entonces, eso hace que los costos unitarios sean muy elevados y eso saca del mercado la producción nacional, salvo en algunos casos muy específicos. Por ejemplo, el trigo duro. Los trigos, no sé si sepa usted, se clasifican en grupos dependiendo de la dureza del grano. Por ejemplo, el grupo 2 es donde están los trigos panificables, que son trigos blandos. El grupo 5 es el grupo de los trigos duros, que son los que se utilizan para producir sémola y pasta, las pastas. El Valle del Diaqui, en la parte sur de Sonora, con alguna parte del Valle del Mayo, hay un microclima y un suelo interesante para producir trigos duros con un alto valor proteínico por encima del promedio. Y eso tiene una alta cotización en los mercados internacionales, particularmente en el país pastero por excelencia, que es Italia. Y los agricultores que siembran año con año ese tipo de trigos del grupo 5 son agricultores que, por su capacidad, por su conocimiento, porque mandaron quizá a algún hijo a estudiar una maestría o una especialidad en cuestiones de la bolsa, derivados, opciones, etcétera, hacen contratos a futuro. De tal manera que para ellos el precio está fijo desde noviembre, diciembre del año pasado, y ellos hicieron sus cuentas y dicen: yo ya voy a ganar tanto y no me preocupo por las fluctuaciones del mercado.
Pero la mayor parte de los agricultores no hacen eso y tampoco lo hacen porque el producto que cultivan o el grano que obtienen es para consumo nacional. Es el caso de Sinaloa, por ejemplo, trigo blanco, maíz blanco es para consumo nacional, y el trigo amarillo, el trigo genéticamente modificado, es también para consumo nacional. Entonces, en esas condiciones, pues, y como consecuencia de la caída de los precios por bushel, que es la unidad de medida y se convierte a toneladas, pues eso da por resultado que el precio de la tonelada del trigo y del maíz haya bajado y poniendo una tonelada aquí en la zona productora, es decir, que le impute usted costos de flete, maniobras, etcétera, pues el precio total sería alrededor de 5,600, 5,900 pesos. Pero los productores dicen, no, es que así pierdo dinero. Bueno, pero el año pasado ganaste. Bueno, pero ese otro. Entonces, se recurre al expediente fácil de presionar al gobierno para que les dé, es un subsidio, ahí sí claramente, de 1,000 o 1,500 o la cantidad de pesos que quiera usted. Y aquí entramos a una parte que vale la pena señalar. El presidente de la República es un presidente que desprecia a los agricultores comerciales, aquellos agricultores mecanizados que producen para el mercado. No solo los desprecia, los odia, los insulta, los señala de corruptos, de sinvergüenzas, cosa que no es cierto. Es que rentan las tierras. Sí, el problema es que para un cultivo como el trigo, si usted tiene 10 hectáreas, es mejor rentar esa tierra. De tal manera que eso no lo entiende el presidente. No lo entiende. Y si lo entiende, se hace tarde. Bueno, entonces, cuando ya llega la cosecha, que se da en abril y mayo, pues a la hora de colocar su producto y estando en un mercado abierto, los compradores de ese grano dicen, yo sí te lo compro, pero a 5,650 pesos, por poner un número fácil, o a 5,700. ¿Por qué? Porque ese industrial puede importar trigo de Canadá, de Bielorrusia o de Ucrania, de Estados Unidos, de Argentina, y puesto en su bodega le cuesta 5,700 pesos. Oye, pero yo pierdo, pues eso, ese no es mi problema. Entonces se ha generado una situación interesante. La primera es el recurrir a una estrategia muy desgastada en nuestro país. Bloquear carreteras, bloquear el aeropuerto, exigir y que me den y que esto y que el otro. Bien. Yo no sé a qué vayan a llegar. El presidente ya dijo, no respondemos a presiones y que estos son una bola de tales y que son esto y el otro y punto. Y luego sale el gobernador de Sinaloa, hay que ir a protestar o tomar las bodegas de Gruma, de Minsa y de Cargill o de alguna gran trading o compañías comercializadoras mundiales de granos. El problema ahí sigue, no han podido vender su cosecha, ¿ya? Y ahí están, pues sin saber qué va a suceder. ¿Y cuál es la salida para ellos? Bloquear carreteras, bloquear aeropuertos y esperando que el gobierno doble las manos, pero se ve que no conocen al punto. Los va a ignorar. Pero aquí entra la parte interesante de la ignorancia del presidente. Vean ustedes, dice él, lo afirma con todas sus letras y palabras, es que dicen, ellos deben dejar de lado su maquinaria, trilladoras, tractores y contratar personal, trabajadores, para que con la taspana, él tiene otro nombre que en Tabasco, no sé cómo le llaman a la taspana, con el machete, para que se cree empleo. Y dice uno, ¿tendrá idea el presidente de la babosada que está diciendo?
Y eso lo lleva a insultar a esos productores, a los de agricultores comerciales que producen para el mercado, de Sinaloa, de Sonora, de Baja California y también de Tamaulipas. El presidente, haciendo gala de una ignorancia y de una visión de la etapa primitiva en la cuestión agrícola, dice uno, ¿cómo es posible? O sea, ustedes vayan al Valle del Carrizo en Sinaloa, o al Valle de Culiacán, o al Valle del Mayo y el Valle del Yaqui en Sonora, al Valle de Mexicali en Baja California, y un agricultor de 10, 20 hectáreas busca tener su tractorcito, un arado, una sembradora. Ya un agricultor que tiene una capacidad mayor, 50, 60, 80 hectáreas, ya compró, pidió un crédito a través del FIRA, un tractor más grande, una trilladora, etcétera, porque de otra manera no es rentable esa actividad. El que gana es el maquilero, el que tiene 20, 30, 40, 50 trilladoras, las más de las veces mañosos, ¿verdad? Entonces, el presidente, con una impunidad que solo la da la ignorancia y la soberbia del Todopoderoso, ha insultado de una forma grosera, ofensiva y cobarde, porque no se pueden defender. Ningún grupo de esos agricultores tiene la fuerza del jefe de Estado. Y aquí es donde voy a algo que me ha molestado sobremanera. Primero, mi origen familiar. Yo provengo de una familia, mi padre fue un ejidatario pequeño y un agricultor muy pequeño también. A él le tocó desmontar en el ejido San José de Bacul cuando fue dotado por el general Cárdenas en 1936 una parcela de 10 hectáreas que él tuvo que desmontar para poderla poner en producción. Y después, mediante un amigo que tenía alrededor de 40 hectáreas enmontadas, se las rentó a 10 años y con el precio a pagar, entregárselas a los 10 años desmontadas. Así se hizo mi papá de un espacio pequeño, de una superficie pequeña, pero ya desde chico yo veía en el campo un tractor modesto, una trilladorcita chiquita, etcétera, porque no había otra forma. No había otra forma. El presidente no sabe que hay cultivos que no requieren mano de obra, el trigo, por ejemplo, salvo que vivamos en el siglo XVIII con las segadoras, esas y que se ponen ahí en un espacio para quitarle la cáscara al grano, pero eso ya desapareció desde hace 200 años o un poco más. El trigo, repito, no es un cultivo donde ustedes van con un machete y lo cortan y luego lo llevan a desgranar. No tiene idea el presidente. E incluso el algodón ya no se pisca con la mano, ya con una máquina piscadora, y ya se siembra en México muy poco algodón por lo demás. Entonces, aquí viene mi propuesta y primero mi molestia. Me ha molestado sobremanera, me he sentido ofendido de manera indirecta que el presidente ofenda de esa manera tan cobarde y desde una ignorancia profunda a productores agrícolas que al margen de si siembran mucho o poco, o muchas hectáreas o pocas, o son de ellos, o las rentan, al margen de eso, no están cometiendo un delito. Es increíble que trate con más odio y ofensas a productores que a los criminales. Es que también tienen derechos humanos, hay que protegerlos. Y abrazos, no balazos. Y a los productores que chueco o derecho están diciendo, oye, voy a perder dinero con esto. Dice, no, esos son corruptos porque la corrupción y que esto y que lo otro. Pero aquí viene lo bueno. ¿Cómo permiten los 4 gobernadores de esos 4 estados, el de Sinaloa, el que convocó a los productores a ir a invadir las bodegas de esas compañías que se dedican al almacenamiento de granos, de Sinaloa, de Sonora,
la gobernadora de Baja California y al gobernador de Tamaulipas. ¿Cómo permiten esos 4 gobernadores que una actividad económica importante en sus 4 estados, como es la agricultura, ofenda el presidente de esa manera, tan sucia, cobarde, a sectores económicos importantes de esos 4 estados? Esos 4 gobernadores pecan de cobardes, de arrastrados. No se atreven a decirle, presidente, los productores agrícolas de Tamaulipas y el otro de Sinaloa y el otro de Sonora y el otro de Baja California son gente de trabajo, gente que le pega duro al trabajo. Usted no tiene el derecho de ofenderlos de esa manera. Y si no le gustó, brótele, presidente, a ver a cómo nos toca. No, calladitos, y anda el poncho después de la cagoteada que le puso ahí la Claudia. Pero eso no es todo. ¿Dónde están los legisladores federales, los diputados federales, 7 de Sonora, todos de Morena, los de Baja California, que tengo entendido que creo que también son todos de Morena, los de Sinaloa y los de Tamaulipas, para ir a decirle, oiga señor, perdóneme, que no esté de acuerdo usted con lo que estamos haciendo, pues es una posición respetable, pero las ofensas que usted está lanzando, no vamos a tolerar que usted ofenda a mis representados, porque esos diputados federales representan a esos productores. Y luego estarían los exgobernadores. ¿Por qué callan? ¿Por cobardes? Miren, hay casos entre los senadores y entre los diputados, gente que es agricultor, personas que son agricultores de toda la vida, de 3 o 4 generaciones, personas dedicadas al campo, siembran trigo, siembran hortalizas, exportan, también venden al mercado nacional y que conocen perfectamente la situación del campo en Sonora, en Sinaloa, en Baja California y en Tamaulipas. Y voy a dar 2 casos, los 2 senadores de la República. Uno de ellos del PRI, el senador Mario Zamora, y el senador Arturo Burs, senador de Morena por Sonora. Los 2 conocen perfectamente la actividad agrícola. En el caso de Arturo Burs, un agricultor que viene desde varias generaciones. Su papá y su abuelo, agricultores en el Valle del Yaqui. Él mismo, un agricultor con una concepción moderna, empresarial, y exporta, etcétera, etcétera. Ellos son del partido. Arturo Burs es del partido del presidente. ¿Por qué Arturo no va y le dice, señor presidente, perdóneme usted, pero la agricultura es esto, esto y esto, y hay estos problemas y tenemos esta situación? Y Mario Zamora, que es un senador por Sinaloa, que conoce perfectamente la actividad de la producción de granos, la producción de hortalizas, la conoce. Y así habrá alguien en Baja California y alguien en Tamaulipas. ¿Por qué no van o sacan un desplegado todos esos legisladores federales diciéndole al presidente, primero, antes de cualquier cosa, respete a los agricultores, a los productores agrícolas de Sinaloa, de Sonora, de Baja California y de Tamaulipas? Respete, presidente. La agricultura, sí, producimos tanto y todo, pero todos callan. ¿Dónde están esos diputados que representan y que recibieron el voto de esos productores? ¿Dónde están esos diputados federales? ¿Por qué callan? ¿Por qué esa actitud cobarde, agachona? Un silencio cómplice con las ofensas del presidente de la República hacia los agricultores de esos 4 estados. ¿Por qué? ¿No tienen dignidad? ¿No tienen la mínima valentía para decirle, presidente, está usted equivocado? Con ofensas, con insultos inmerecidos por lo demás, no se va a resolver un problema que es estructural, es profundo, es grave. Pero ¿qué pasa? Nadie se atreve a decirle eso elemental al presidente de la República. Nadie.
¿Y dónde están los partidos políticos? ¿Dónde están los tres que integran la Alianza Va por México? Porque pues, los que están con Morena, el Verde y el PT, pues eso se sabe que son arrastrados. Pero ¿dónde están los tres partidos que integran la Alianza Va por México? Ellos tienen legisladores federales que ganaron su elección y son integrantes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. ¿Dónde están esos tres partidos? ¿Quién sabe? Mudos. Ese es uno de los grandes problemas de nuestro país, que nadie se atreve a apoyar a esos grupos que están defendiendo lo que consideran un derecho. Pueden estar equivocados, se habla con ellos, se dialoga, pero no se les ofende, porque a una ofensa, mañana pueden también ellos responder con ofensas, porque ellos también saben mentar madres, también saben echar chines y esto lo saben. El presidente abusa de su poder. Es un hombre que en su autoritarismo y su ignorancia rebasa todo límite de sensatez, prudencia y trato respetuoso a sus gobernados. Pero eso ya lo conocemos de él, eso ya lo sabemos. Así ha sido toda su vida. Pero lo que más me enerva es esa actitud cobarde de los legisladores federales de Sinaloa, de Sonora, de Baja California y Tamaulipas, tanto diputados federales como senadores de la República. No merecen el puesto que ostentan, no lo merecen, por una razón muy sencilla, por cobardes, por indignos. No merecen representar a sus distritos y mucho menos a sus entidades en el Senado de la República. Esa es la realidad de este país. Pero cuando el presidente lanza sus tonterías esas de que con el machete, a mano, trabajo, por eso pregunto yo, como título de este editorial, ¿esa ignorancia es real o es fingida? No lo sé. Yo no soy una persona que platique diariamente con el presidente como lo hace el bañador de gatos que eran de Monsiváis, ahí gatos miados, una peste que había en la casa esa, dicen. Qué lamentable tener legisladores federales como esos que he descrito. Así, pocas esperanzas podemos albergar en el comportamiento del Congreso de la Unión. Muy bien. Para cerrar la parte editorial, hoy hablaré, no hablaré de la película, de las dos que tenía pensado, porque en una que me llegó, pero me equivoqué porque no me di cuenta que era para una región diferente a la de México. Cargué Blu-ray y en Blu-ray tenía que haber sido la región A y resulta que no vi yo y le marqué ayer a la región B y no la puedo ver, pero ya la tengo, la película en región B, pero espero yo que en una semana me llegue ya en la sesión para la región A y tengo ahí dos películas que voy a juntar porque la temática es muy parecida. Una de ellas es El tercer hombre, donde actúa Orson Welles y un actor norteamericano de primera, Joseph Cotten, y la otra es El hombre de en medio, con el gran actor James Mason. Las dos están, vamos a decir, no sé si actuadas, pero se dan uno en la Viena de la posguerra y el otro en el Berlín de la posguerra. Es decir, aparecen las imágenes de la ciudad destrozada, etcétera, etcétera, las dos ciudades, Berlín y Viena. Muy, muy buenas las dos películas. Eso, en cuanto me llegue esta que salió, me equivoqué yo, comentaré de las dos. Pero hoy voy a hablar de una de las grandes, pero en verdad grandes películas del siglo XX. Casablanca. Una película
que no me he cansado de verla una y otra vez. Hablan de que es la mejor película de todos los tiempos, dicen algunos. No lo sé, pero es una película increíblemente bella, bien actuada, con unas secuencias que impactan verdaderamente. Las actuaciones de Humphrey Bogart y la señora Ingrid Bergman es una maravilla de actuación. Hay otros dos actores, uno que hace de dirigente de la Resistencia y otros actores que están en el segundo nivel también de primera. Es una película muy interesante. Es una película filmada en 1943, durante la guerra, en Casablanca, y es una película que se filmaba por pedazos, en la medida en que permitía la situación de la violencia, la guerra, etcétera. Y es una gran película. Quienes no hayan visto esta película y también quienes ya la vieron, vuélvanla a ver. Es una película de fácil acceso, la pueden encontrar en Amazon sin mayor problema, Casablanca, y hay particularmente dos grandes secuencias en esta película. Una de ellas es cuando están en el bar de Ricky, que es Humphrey Bogart, que era el lugar de reunión de espías, de militares, del jefe de la policía, etcétera, etcétera. Y hay una noche donde está un grupo de militares nazis alemanes que llegaron allá a Casablanca, y estaba también el dirigente de la Resistencia, en ese momento esposo de Ingrid Bergman, que había sostenido una relación amorosa con Humphrey Bogart en París, y cuando se da la invasión y tienen que huir y ya se dejaron de ver y se reencuentran en Casablanca, ya ella como esposa del señor Laszlo, que van tratando de huir de esa zona para continuar la lucha de la resistencia. Entonces, están ahí y empiezan los alemanes ya medios pedernales, empiezan a cantar canciones militares alemanas y empiezan etcétera. Entonces, Laszlo, este señor que es el dirigente de la resistencia, está en la oficina del Blue Parrot, desde el Cotorro Azul, que es el cabaret o el centro nocturno de Humphrey Bogart. Cuando escucha esa canción, sale de la oficina y ve lo que está pasando y baja inmediatamente y se planta frente a la orquesta y les dicen la Marseillaise. Le dicen. Entonces los de la orquesta se turban, se quedan así viendo, y el que la hace ahí de más o menos el que conduce la orquesta, el trompetista, voltea y ve a Ricky, a Humphrey Bogart, preguntándole como diciendo, ¿qué hacemos? Y le hace una seña a Humphrey Bogart, como diciendo, órale. Y empieza esa orquesta a tocar la marsellesa, y todos los asistentes al bar, excepto los alemanes, se ponen de pie y empiezan a cantar la marsellesa. Es una secuencia impactante. Esos 2-3 minutos donde están cantando con un fervor y un sentimiento patriótico la marsellesa, que lleva al militar a decir, se cierra esto, etcétera, 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 ¿no? Pero esa secuencia es increíble. Y hay otra parte, una secuencia que se da un poco antes de esto que les acabo de contar. El pianista de ahí del bar, que había acompañado a Humphrey Bogart desde muchos años atrás, que se enteró y conoció del romance entre Humphrey Bogart y Ingrid Bergman. Entonces hay una canción ahí que es, a medida que pasa el tiempo, As Time Goes By. Y entonces, mientras Laszlo está con Humphrey Bogart, la señora Bergman se acerca a Sam, que es el pianista, un señor de color. ¿Y qué tal? Y oye, Sam, ¿y cómo estás? Y el otro, no, I don't remember, haciéndose
como que la Virgen le habla, entonces ella le dice, mentías mejor antes. Y le dice, Sam, tócala otra vez. Play it again, Sam. O sea, la canción, que era la canción de cuando andaban enamorados Humphrey Bogart y Ingrid Bergman. No, señorita, no, estoy un poco oxidado, le dice. Mentías mejor antes. Play it again, Sam. Y empieza aquel a tocar la canción As Time Goes By. Y en ese momento escucha esa canción desde arriba Humphrey Bogart y baja y le dice, ¿por qué estás cantando o tocando esa canción? Y en eso le dice, aquí está la leona y ve ahí a Ingrid Bergman. Esa secuencia es también increíble. Por eso les recomiendo sinceramente que vean esta película, que tiene, pues, es una historia de amor, vamos a ponerlo de esa manera, pero también tiene esa parte patriótica de lo que fue la lucha en contra del nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial. Es una película que les digo, la veo, la vuelvo a ver y no me aburro. Ya sé lo que va a decir este, lo que va a decir aquel y eso. Sin embargo, la sigo viendo con una pasión y un gusto que por eso se las recomiendo. Casablanca. No pierdan el tiempo ustedes viendo esas películas de ficheras y cosas así. Casablanca es una gran película que no se va a arrepentir de verla. Muy bien. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 15 de junio del año 2023, jueves para mayor exactitud.